Buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la Feria de Innovación Pública, el último día. Tenemos un evento muy interesante, muy entretenido. Yo soy María Paz Hermosilla, soy directora del GovLab. El GovLab es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Existimos desde el año 2017 y nuestra misión es promover el uso responsable de datos para mejores políticas públicas. Me acompaña hoy día el moderador de este evento, Óscar Herrera, que es consultor asociado del GovLab y es director académico de dos de nuestros cursos, el de Ley de Transformación Digital del Estado y el de Gobernanza de Datos. Y por supuesto, además de ser director académico, es profesor en ambos cursos y consultor en varios de los proyectos de gobernanza de datos que hemos hecho para el Estado, incluyendo el que es el tema de hoy, que es el marco de referencia de datos, que fue un contrato que nos adjudicamos mediante licitación pública con gobierno digital, que se ejecutó, creo que lo adjudicamos puede ser hace 2 años, pero partió en un año y terminó en otro. Eh, Final del 2023 partimos, como en noviembre. se entregó todo el primer semestre de 2024 y el gobierno digital lanzó todo en segundo semestre, por ahí creo que fue por noviembre, bueno, ahí Oscar les contará, pero entonces tenemos a Oscar protagonista de toda esta creación de la adaptación de Dama que les va a contar de la metodología Data Management, y además tenemos el honor de tener a dos exponentes de dos servicios con bastante madurez de datos comparativa, ¿no es cierto?, con otras organizaciones, que es la Tesorería General de la República y la Superintendencia de Pensiones. Así que le quería dar las gracias a Luis Orrego, jefe de la sección de gestión de datos y estudios de la Tesorería, y a Jaime Starolszewski, jefe de gestión y gobierno de datos de la Super de Pensiones, por su tiempo, porque en realidad lo que nos interesa en el GOBRA es que los protagonistas cuenten sus historias, que ustedes aprendan entre pares, y este evento entonces nos va a permitir conocer cómo están avanzando en gestión y gobierno de datos en dos organizaciones muy importantes para el país, por supuesto, una en el centro de la reforma de la agenda pública y la otra esencial para, ¿no es cierto?, todo lo que es que los recursos lleguen a donde tienen que llegar, a tesorería. Eh, entonces, los pagos lleguen, ¿no es cierto? Y bueno, muchas cosas más que les contará Luis, porque obviamente no soy la experta, pero estoy muy contenta. Así que agradecida a todos. Este evento y otros de la semana de la Feria de Innovación Pública van a quedar en nuestro playlist de YouTube, que está en el canal de la UAI en YouTube. Así que en ese sentido, todo este contenido les va a servir. Los invito a prender las cámaras, que es mucho más entretenido conversar cuando uno ve a las personas. Así que los invito a prender las cámaras. Este mismo ambiente es el que usamos para las clases. Eh, Así que si ustedes se animan a tomar alguno de nuestros cursos, van a estar en este entorno conversando con el chat, levantando la mano, ¿no es cierto?, haciendo preguntas, y también contarles de que si ustedes se suman a uno de nuestros cursos o diplomado, también pasan a ser parte de nuestra comunidad de innovación pública. Nosotros tenemos 2 encuentros presenciales gratuitos de actualización de conocimientos y formación de redes para todos nuestros exalumnos para siempre. Bueno, en la medida que obviamente sigamos existiendo, pero ya llevamos una buena cantidad de tiempo y con mucha energía dentro de la universidad, en una escuela que crece. Entonces, si ustedes toman alguno de nuestros cursos, después van a poder tener la oportunidad de conocerse, de conocernos, de vernos 2 veces al año, y tenemos una comunidad de exalumnos muy activa. Así que espero que alguno de ellos esté por acá. Y si no, los invitamos a sumarse también a alguno de nuestros programas de formación. Y con eso los dejo con Óscar Herrera. Adelante, Óscar. Gracias, María Paz. Tengo una presentación cortita como para introducir el tema del marco de referencia de gestión de datos del Estado, el MGDE por la sigla, y después vamos a tener una segunda etapa, una conversa más abierta con Luis y con Jaime, y donde también, por cierto, la idea es que ustedes participen poniendo sus dudas o consultas ahí en el chat, y obviamente las vamos a ir respondiendo en la medida que nos alcance el tiempo.
Un poquito de contexto, estos temas de datos no son nuevos, ¿cierto? Tanto en empresa privada como en gobierno se vienen impulsando, digamos, ya de hace unos 10 años, más o menos en Chile, ¿cierto? A nivel mundial un tanto antes. Pero hay un par de hitos relevantes y es por un lado, nosotros como país, ¿cierto? Adherimos a la OECD, nos gusta estar ahí en todas las iniciativas y desde el gobierno y particularmente desde el gobierno digital empezaron a mirar este marco de trabajo de gobierno digital de la OECD, que una de sus dimensiones es impulsado por los datos. ¿Cierto? Probablemente muchos han visto este marco de trabajo, ¿cierto? Que habla de un gobierno digital por diseño, impulsado por los datos, que actúe como plataforma y relevante la interoperabilidad, ¿cierto? Abierto por defecto, los temas de datos abiertos también en particular, gobierno abierto y datos abiertos, dirigido por el usuario y proactivo, ¿cierto? Y bueno, para cada una de esas dimensiones, la OECD hace una medida, un índice. En la última pasada del índice, Chile salió bastante mal, salimos penúltimo, bajamos de hecho como 10 lugares, algo así, de la instancia anterior. Y eso básicamente ocurre porque hasta el 2024, hasta el año pasado, Chile no tenía una estrategia para conducir la gobernanza de datos a nivel del Estado, ¿cierto? Ya habían instituciones que habían partido con este camino, probablemente uno de los primeros, el Ministerio de Desarrollo Social, que partió alrededor del 2018, me acuerdo, con estos temas, pero no había una directriz del Estado, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto el tema crecientemente estaba tomando interés, Chile no contaba en el fondo con una estrategia definida. Por otro lado, ¿cierto? Paralelamente, en el actual borrador de la estrategia de gobierno digital al 2030 que está preparando gobierno digital, aparece el tema de la estrategia de datos en el Estado como uno de los objetivos declarados. Y dentro de los ejes de trabajo aparece la gestión inteligente basada en datos, ¿cierto? Con iniciativas como fortalecer el ecosistema y la gobernanza de datos, promover el intercambio e integración de datos y promover capacidades en analítica e inteligencia artificial, ¿cierto? Que son temas que están hoy día muy en boga. Esta estrategia la ha venido trabajando Gobierno Digital desde el año pasado. Ya es la segunda consulta que terminó la semana pasada y se espera, digamos, que en el próximo par de meses ya se formalice. Ahora, paralelamente con esto, ya Gobierno Digital, como comentaba María Paz, venía trabajando en generar este marco de referencia de gestión de datos como una adaptación del marco de trabajo DAMA. DAMA es el marco que más se ha utilizado en Chile y probablemente el más utilizado a nivel mundial también. Entre otras cosas porque es abierto en el sentido que uno, bueno, adquiere el libro, digamos, donde está descrito todo este marco de trabajo, versus otras metodologías que requieren un pago bastante mayor. No es, por cierto, el único marco de trabajo en el tema gestión de datos, pero yo diría que el hecho de ser abierto, por cierto, ha permitido que se difunda mucho más. De hecho, las primeras empresas en Chile que empezaron con este tema empezaron igual con DAMA, Telefónica, Entel. Yo me acuerdo que fueron de los primeros de haber sido alrededor del 2016, por ahí más o menos, que venían de las directrices internacionales, entre paréntesis. Bueno, y como les decía, el Gobierno Digital hizo este proyecto que se lanzó finalmente en noviembre del 2024. Ahí está la referencia, ¿cierto? Lo pueden ver en el sitio de Gobierno Digital, está el documento, que es lo que se llama la guía para aplicar este marco de referencia. Y este año Gobierno Digital los metió ahí como una meta en los PMG, para empezar a aplicarlo, digamos, realizando la autoevaluación y generando una hoja de ruta o plan de trabajo para poder ir introduciendo estos temas. Hay que decir que en general la mayoría de las instituciones estaban ya con harto interés en el tema de datos. Esto ha sido
una necesidad, ¿cierto?, por el lado de poder ordenar en el fondo la información que manejamos en las organizaciones, pensando sobre todo en proyectos de inteligencia de negocios, de analítica avanzada y por cierto, de inteligencia artificial. Bueno, DAMA es un marco de trabajo que define como su eje central el gobierno de datos, pero entiende que la gestión de los datos, ¿cierto?, que es el ámbito más amplio, aborda una serie de temas. Y por lo tanto, DAMA dice, bueno, hay que focalizarse, al centro está el gobierno de datos, pero hay muchos temas relacionados. Y divide entonces estos temas en 11 prácticas. Bueno, una es el gobierno, las otras 10 son las que aparecen ahí. Arquitectura de datos, que tiene que ver con cómo generamos modelos y visiones respecto de los datos que maneja la organización completa. Modelamiento y diseño de datos, que tiene que ver con cómo detallamos, ¿cierto? Si la arquitectura es como el plano general, este modelo y diseño de datos tiene que ver ya con los planos más detallados de la información que manejamos. Almacenamiento de operación de datos, que en general lo que la mayoría de las organizaciones tienen radicado, ¿cierto?, en tecnología, que es el que de alguna manera guarda, ¿cierto?, y opera todos los ambientes de datos de la organización. Seguridad de datos, un tema que, bueno, tiene bastante tiempo, existió un PMG de seguridad de la información, ¿cierto? Hoy día podemos decir que además es seguridad, ciberseguridad, protección de datos personales, es decir, estos temas se han ido igual ampliando. Integración e interoperabilidad es uno de los ejes de la ley de transformación digital, ¿cierto? Para promover la interoperabilidad de datos en el Estado. Gestión de documentos y contenido. Por cierto, hoy día parte de la información importante que manejamos está en documentos y otro tipo de contenidos, audios, videos, crecientemente. Hace un tiempo atrás hablábamos con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, ¿cierto? Y ellos contaban cómo transitaron desde manejar principalmente documentos ahora a manejar muchos audios, producto de la reforma procesal penal. Datos maestros y de referencia, ¿cierto? Los datos centrales de las organizaciones que se utilizan a lo largo de toda la organización muchas veces no están adecuadamente gestionados, a veces ni siquiera está tan identificado o claramente definido cuáles son esos datos de uso transversal. Los temas de analítica, inteligencia de negocios, ¿cierto?, que han tenido una explosión muy grande en los últimos años y que consumen grandes volúmenes de información. Y metadatos, ¿cierto?, que tiene que ver con aquellos datos que nos sirven para poder conocer mejor e interpretar de buena manera los datos, ¿cierto?, descripciones, diccionarios de datos, etc. Y un temazo, ¿cierto?, que nos afecta a todos, la calidad de los datos, ¿cierto? Cómo en el fondo generamos aproximaciones metodológicas, sistemáticas, para ir, por un lado, evaluando, pero también mejorando la calidad de datos. Bueno, y DAMA está, como les comentaba, documentado en un libro que se llama el DAMA Body of Knowledge, que uno lo puede adquirir, digamos, está en un sitio específico que lo comercializa, también en Amazon, digamos, y con eso uno puede, en el fondo, conocer el detalle de este marco de trabajo. DAMA funciona a través de una organización que es DAMA Internacional, el dama.org, y funciona a través de capítulos. Y existe también el capítulo chileno de DAMA, damachile.org, y eso también ha sido un impulso para compartir y para llevar esta metodología, en el fondo, y difundirla. Bueno, a partir de DAMA, Gobierno Digital, pensando en tomar esto para todos los organismos del Estado, ¿cierto? Rápidamente surge la necesidad de adaptarlo, adecuarlo y complementarlo, ¿ya? Hay algunos temas que DAMA no incluye, como por ejemplo los aspectos legales y normativos, porque son propios de cada país, ¿ya? Una cosa que veíamos también es que no está, si bien hay un approach, no está como tan incluido dentro de la metodología el hacer los alineamientos estratégicos. Y me acuerdo cuando entrevistamos a varias de las instituciones para recopilar un poco, levantar las necesidades que habían respecto de adaptar esto, una de las cosas que primero apareció fue el tema de necesitamos alinear esto con la mirada estratégica.
Y estaba también la ley de transformación digital, ¿cierto? Que en el fondo impacta a temas particularmente de integración e interoperabilidad, documentos y contenidos, y en alguna medida seguridad, ¿eh? Digamos que son los temas que más se cruzan con el tema de ley de transformación digital. Y por lo tanto esta adaptación en el fondo, por un lado trataba de simplificar DAMA, se juntaron algunas dimensiones, se trató de poner un esquema de trabajo que sea abordable para la realidad de las organizaciones nuestras. Hay que pensar que esto está pensado desde organizaciones pequeñas hasta grandes organizaciones, ¿cierto? Y como suelen ser, si alguno tiene experiencia con los handbook gringos, ¿cierto? En tamaño grande, ¿eh? Y por lo tanto se requería algo más aterrizado que también fuera accionable por parte de las instituciones. Entonces, bueno, como les decía, se simplificó, se agregaron algunos aspectos como el tema normativo y legal, la visión estratégica, también datos abiertos por los compromisos que tiene Chile respecto de la Carta de Datos Abiertos, y entonces eso se agregó como dimensiones adicionales. Y muy importante, se agregó también un plan de instalación genérico pensado en 3 grandes etapas: una etapa inicial de definiciones, una etapa inicial de implementación o instalación y una segunda fase de instalación. Eso entendiendo que en general estos marcos de trabajo se instalan en las organizaciones en no menos de 3 a 5 años. Esa es más o menos la experiencia que hay, si es que uno es más o menos consistente. Para que se den una idea, el Ministerio de Desarrollo Social, que partió el 2018, es cierto que partió bien en chiquitito, con un foco muy específico, y de ahí se fue agrandando. En el fondo ellos declaran que se demoraron 6 años más o menos en consolidar el tema hasta tenerlo ya formalizado, digamos, a nivel de la institución. Se agregó también una herramienta de autoevaluación basada en 4 niveles, con la idea de poder setear un piso base, ¿ya? Y por lo tanto hay un nivel básico, medio, alto, entendiendo que no todas las organizaciones necesitan llegar al nivel alto, pero sí se definió, digamos, un mínimo común que es el básico, y obviamente los que no cumplen eso quedan catalogados como nivel insuficiente. Y la idea es que a partir de esa herramienta de autoevaluación también se apoye un poco en la generación de la hoja de ruta en términos de acciones específicas que hay que hacer en cada una de estas dimensiones, ¿ah? Eso es un poquitito como la gran idea respecto del marco de referencia de gestión de datos del Estado. ¿Cómo es el plan general de instalación? Bueno, como les decía, 3 grandes etapas. Una primera etapa de definiciones iniciales, donde hay que, por un lado, llevar este tema hacia los equipos directivos de las instituciones para que exista un compromiso al respecto. Hay que formar equipos, ya sea equipos compartidos o dedicados. En general, muchas instituciones han partido con equipos compartidos, ¿cierto? Se arma un comité, muchas veces se formaliza con una resolución para darle un carácter formal, ¿cierto? Destinado como a esta primera etapa de definiciones iniciales, y también a proponer en el fondo una estructura o roles específicos ya dedicados. La idea es que hacia la etapa 2 y la etapa 3 podamos tener ya algunos roles dedicados. Es de hecho lo que va a pedir el gobierno digital respecto de esto. Ahí hay un warning, digamos, que es un tema también, porque nos están apareciendo muchos roles ligados a estas iniciativas, ¿cierto? Aparece el rol de coordinador de transformación digital, de gobierno de datos, después va a estar el de protección de datos personales, y ahí hay que tener cuidado porque si no nos podemos llenar de roles que van a estar igual repartidos, digamos, en distintas áreas de la organización. Obviamente hay que capacitar, hacer esta autoevaluación y generar la hoja de ruta, y ya empezar con definiciones de gestión del cambio y difusión, ¿cierto?, de estas iniciativas, que la idea es que son iniciativas transversales de las organizaciones. Y 2 hitos importantes son la redacción de una política de gestión de información y las definiciones básicas de cómo se va a abordar la gobernanza. En la etapa 2 hay que hacer más difusión, ¿cierto? Aquí uno de los temas importantes es llegar con esto a toda la organización, hacer una implementación inicial de la gobernanza que puede que no aborde todos los temas, pero al menos sí aquellos definidos como prioritarios, probablemente más capacitación ya más específica, y empezar con la implementación de aquellos temas o ámbitos que sean priorizados.
una de las cosas que uno se da rápidamente cuenta cuando se mete en el detalle de Dama o en este caso del marco de gestión es que no puede abordar todos los temas, ¿ya? Y por otro lado también probablemente en muchos de estos temas existen avances en las organizaciones, ¿cierto? Muchos tienen definiciones de seguridad de datos, muchos tienen analítica de inteligencia de negocio y por lo tanto vamos a tener temas que están más avanzados y otros que están más atrasados. Y ahí una definición es, ok, ¿cómo cruzamos eso además con las prioridades de la organización? ¿Ya? Entendiendo que las prioridades pueden existir prioridades institucionales y también hay prioridades, por ejemplo, derivadas del cumplimiento de la ley de transformación digital. Entonces, ahí hay un cóctel no tan fácil de resolver en el sentido que, por ejemplo, la ley de transformación digital va a priorizar los temas que tienen que ver con integración y con manejo de documentos. Las prioridades institucionales van a ir por el lado de analítica y inteligencia de negocio y a lo mejor nos damos cuenta que también es súper relevante para estos temas para abordar primero datos maestros y de referencia porque es como la base, ¿eh? Entonces ahí hay un tema en priorizar las cosas porque es muy difícil abordarlo todo. Y también la priorización tiene que ver con poner foco para generar productos iniciales, hacer proyectos pilotos que permitan ya empezar a mostrar algunos resultados de esto, porque como son planes de largo plazo, ¿cierto? Probablemente la organización no puede esperar 3 años para ver algún resultado. Necesitamos mostrar resultados a más o menos corto plazo, ¿no? Bueno, y obviamente al final de esta etapa hay que hacer eventualmente de nuevo la evaluación para ver cómo nos hemos movido y generar una hoja de ruta y plan para la etapa siguiente que ya debería profundizar esto. Por cierto, hay una cuarta etapa que no aparece acá que ya es régimen, ¿cierto? Es decir, una vez que esto está instalado, que es lo que aborda un poco este plan de instalación, ¿cierto? Tenemos igual que seguir alimentando esto y con un esquema de mejora continua. Y generalmente la mayoría de las organizaciones, y dado que esto es nuevo, estamos ahí, pues estamos en la etapa 1 de definiciones iniciales. Probablemente algunos han avanzado más, otros un poco menos, algunos ya tienen hechas algunas cosas de implementación inicial, han hecho pilotos, en fin, ¿no? Pero en general la mayoría vamos a tener que de alguna manera completar las cosas de la etapa 1 y además adhiriendo a este marco de gestión de datos del Estado. Bueno, hay como 2 grandes temas relevantes en esta primera etapa desde el punto de vista del cumplimiento formal. Uno tiene que ver con esta autoevaluación, ¿ya? La autoevaluación es un cuestionario que se rellena. El cuestionario está disponible en varios formatos, está disponible como un form, un Google Form, cuyo link está ahí, que tiene 14 secciones, una de identificación, otra que describe y tiene un link a la documentación del marco de gestión de datos del Estado, y después hay preguntas por cada una de las dimensiones que tiene el modelo, ¿ya? Les recomiendo que vean la documentación. Esta documentación es un poco distinta de la que está en línea, por lo tanto son complementarias. El formulario lo voy a mostrar así como brevemente. Bueno, aquí está la guía, que es de donde se parte, se ve, ya. Aquí está la guía, que es de donde se parte, la guía está en línea, digamos, y por acá al final están unos anexos, ¿ya? Que ahí también está la versión o la versión en línea de este formato de planilla, ¿eh? Muchos más que ir llenando el formulario porque puede ser poco cómodo, digamos, porque uno tiene probablemente que ir llenando de a poco, ¿cierto? Se puede utilizar también esta planilla. Y la autoevaluación es la que aparece acá, ¿cierto? Primero, bueno, hay que identificar, voy a poner cualquier cosa ahí, solo para poder avanzar, para que ustedes vean. Primero uno se identifica de qué institución, después aparece esta como documentación del marco de referencia, ¿cierto? Aparece este monito que no está entre paréntesis en la guía, ya aquí también está el link a la documentación,
y ya después empiezan directamente las preguntas tema por tema. En este caso, visión estratégica, las preguntas son: ¿existe un compromiso directivo formal y efectivo con la gestión y la gobernanza de datos? En fin. Son en total 52 preguntas divididas en estos 12 ámbitos, y que, como les decía, también se pueden contestar a través de una planilla que es compartida o que se puede descargar, ¿ya? Aquí, si se fijan, están por los distintos temas: seguridad, integración e interoperabilidad, en fin, y finalmente los aspectos legales y normativos, y en total 52 preguntas. Y por cada una de estas, en las respuestas hay alternativas, ¿cierto? Que uno puede ir seleccionando, y en base a eso se va generando un puntaje y una calificación respecto del estado de la institución. Me voy a pasar a la... Esto genera un resultado consolidado que indica para la institución, bueno, cuál es el puntaje y cuál es el nivel global de madurez, pero más que el nivel global, en realidad lo que nos interesa es el nivel por cada una de las dimensiones, para entender también qué cosas están más avanzadas, qué cosas están más atrasadas. Me voy a pasar a la versión del Excel que yo tenía más completo. Denme un momento que justo lo cerré. Ya. Este yo lo tenía con algunas respuestas, no demasiado, digamos, pero con algunas respuestas ya previamente llenadas. Entonces, aquí, por ejemplo, se puede ver que en general, como les digo, no lo completé entero, probablemente llené hasta aquí nomás. Varias de las dimensiones están insuficientes, algunas estarán en nivel medio, otras podrían estar en un nivel más alto. Y eso nos genera un gráfico como para entender un poquitito cómo está distribuido cada uno de los temas. A partir de esta primera autoevaluación, uno puede definir para cada dimensión cuál es el nivel deseado. En general, la idea es que vayamos avanzando de a un nivel cada vez. Por cierto, uno podría saltarse varios niveles si es que necesita, en el fondo, llegar a un nivel medio o incluso un nivel alto. Pero en general, la idea es primero cumplir lo básico y de ahí ya avanzar de acuerdo a las necesidades de la institución. Y por cada una de estas respuestas, en el fondo aquí, si yo digo que en realidad quiero un nivel medio, no sé si se fijan, pero cambia aquí las acciones a realizar respecto de cada uno de los criterios que se preguntan. Por cierto, si uno mira Dama, hay muchas más cosas que se podrían hacer, pero esto es como lo que se consideró como lo base para poder estar en los distintos niveles. Ciertamente uno puede profundizar, pero esto por lo menos da una guía de aquellas cosas como más relevantes que hay que hacer en cada uno de los ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de gobernanza de datos, bueno, obviamente lo primero es generar una política de gestión de información, asignar un rol o equipos de trabajo, generar un plan de implementación, eventualmente utilizar planillas, presentaciones, documentos como herramienta, realizar capacitación. Se fijan, aparecen como los elementos básicos que uno debería considerar en un plan de trabajo. Voy a volver a la presentación. Entonces, como les decía, existe esta planilla alternativa que está en línea o descargable. Los links a eso están en el anexo 2 y el anexo 3. Y el anexo 1 es un documento que tiene todas las preguntas y todas las opciones, en el fondo la matriz completa respecto de los distintos niveles, ¿no? Que es lo que se llama la matriz de evaluación, con las acciones de la hoja de ruta. Si es que quieren ver en el fondo qué es lo que eventualmente uno tendría que hacer si es que se quiere saltar un nivel y no necesariamente ir al siguiente. Bueno, eso desde el punto de vista de la autoevaluación, que es uno de los primeros temas que hay que armar. Uno de los segundos temas relevantes es, ok, ¿cómo nos organizamos?
¿cierto? Y ahí la propuesta es tener básicamente 3 instancias de trabajo, un comité directivo, ¿cierto? Que tiene que en el fondo hacer la coordinación institucional, proveer el direccionamiento del trabajo, formado normalmente por las jefaturas de las distintas áreas, un comité más bien ejecutivo, ¿cierto? Que sea el que haga la pega, que haga la coordinación, que proponga políticas y estrategias, que proponga los planes y, por supuesto, pase por el comité directivo para su aprobación. Y ahí tenemos un rol que está definido que hay que generar dentro de las instituciones, que es el encargado institucional del gobierno de datos, que puede ser un cargo dedicado o un cargo compartido inicialmente. La mayoría de las organizaciones empieza con un equipo de trabajo, con un rol de coordinador, pero que en realidad no está dedicado, y la idea es que con el correr del tiempo y de acuerdo a las necesidades, ¿cierto? Eso se convierta en un rol dedicado. Como evidentemente un comité igual no va a poder abordar todos estos temas, la idea es poder armar mesas de trabajo para abordar las distintas temáticas priorizadas, ¿cierto? Podemos armar una mesa de trabajo en torno a la política de gestión de la información, a los temas de gobernanza, a los temas de datos maestros, cualquiera de los ámbitos que ustedes ven en el modelo dan suficientemente como para tener una mesa de trabajo focalizada en eso. Por cierto, el comité directivo debería ser un comité que en general vea los temas que tienen que ver con transformación digital, ¿eh? Tampoco queremos fragmentar y tener como muchos subcomités, digamos, porque eso pierde un poco la visión más global y transversal que esto necesita, ¿cierto? Y probablemente ya hay un comité que está viendo temas de ley de transformación digital, en algunos casos seguridad de la información, protección de datos personales, se pide también que exista un equipo de trabajo ahí, los temas de modernización, en fin. Lograr juntar esto debería producir también sinergias en el fondo entre los distintos temas, porque se cruzan, ¿no? Finalmente. Bueno, eso a modo muy general de información respecto del modelo. Abrir ahora un poco la conversación con Jaime, que es de la Superintendencia de Pensiones, y Luis, de Tesorería General de la República, que ambos ya tienen un cargo, ¿cierto?, dedicado al tema de gobierno de datos, para que nos cuenten su experiencia y en el fondo también abramos ahí un espacio para la conversación. Yo tengo un set de preguntas como generales, vamos a partir por eso y lo que no quita que ustedes también vayan preguntando. Entonces, lo primero es un poco que nos cuenten cada uno un poquito de la historia, en el fondo, cómo ha sido el desarrollo, la introducción del tema gobierno de datos en sus instituciones. Jaime, partamos contigo. Hola, muy buenos días. Gracias, Oscar. Buenos días a todas, a todos. Gracias a la instancia de GovLab y esta Semana de Innovación para ser parte de este conversatorio en un tema que está vigente en el Estado y que, bueno, particularmente en la superintendencia, como a propósito de la pregunta, este fue un proceso que inició del orden de 3 años antes de mi llegada. Para que todos lo sepan, yo llevo en la superintendencia desde marzo del año pasado, o sea, un año. Pero este tema venía ya trabajándose, al igual como tú comentaste, Oscar, en el Ministerio de Desarrollo Social, en instancia interna, mucho antes de mi llegada, ¿ya? ¿Y por qué surge esto? Bueno, como muchas superintendencias e instituciones de Estado, en particular nosotros somos un ente fiscalizador, ¿no es cierto?, regulador, que realiza estudios, genera estadísticas en torno al sistema de pensiones, con objeto de mejorar políticas públicas en pensiones. Atiende cientos de miles de consultas y reclamos de nuestros ciudadanos y en todo este ámbito es una institución intensiva en el uso de datos, ¿ya? O sea, los datos están presentes en todos nuestros procesos institucionales, ¿ya? Y una división en particular, que es la división de estudios, comenzó a tomar cursos ligados a su quehacer, ¿no es cierto? Ciencia de datos, Big Data, y ya por ahí en esos años, en todas estas mallas curriculares, aparecía el tópico gobernanza de datos. Entonces, empezó a despertar la inquietud sobre de qué manera esto podía contribuir a las problemáticas y los dolores internos que existen como en todas las instituciones, silos, manualidades, veían oportunidades, o sea, temas de calidad sin duda,
falta de consolidación de datos, etcétera. Y por lo tanto se metieron en el tema y llegaron al convencimiento que necesitaban que el tener una gobernanza de datos en la institución les permitiría ayudar a ordenar todos estos ámbitos de dolores, a mitigar esos dolores y resolverlos. Y bueno, esto fue apalancado por el superintendente Osvaldo Macías, quien conoce muy bien la importancia de los datos. Es una persona que estuvo en algún momento de su vida como parte del jefe de la división de estudios, y eso así fue una palanca importantísima y es primordial cuando uno se embarca en esto, de que era bueno tener esta unidad, una persona, un área dedicada al quehacer de gobernanza, y respaldó la conformación de la unidad de gestión y gobernanza de datos de la superintendencia. Obtuvo los recursos, se formó la unidad a comienzos del 2023, yo llegué a comienzos del 2024, pero ya en ese proceso 2021 al 2022, 2023, ya igual que el Ministerio Social, la Superintendencia, a través de División de Estudio, empezó a hacer cosas. De hecho, se formó nuestro comité de gobernanza de datos antes y operó durante un año y medio antes de mi llegada, tratando de avanzar, ¿ya? Así que yo soy parte hoy día, por ejemplo, del comité directivo, y que por lo tanto soy de alguna manera partícipe de todas las instancias de decisión en términos estratégicos de la superintendencia. Eso es lo que les puedo contar. Y bueno, desde el año pasado me corresponde ya liderar hacer realidad la gobernanza de datos en los ámbitos de gestión de datos de la superintendencia, y tener un plan que nos permita ir mejorando nuestras prácticas y resolver los dolores que tenemos en distintas dimensiones de gestión. Súper, gracias. Luis, por tu lado, un poquito la historia ahí en tesorería. Muchas gracias a todos, a todas por la invitación. Bueno, el caso de la tesorería, para recordar un poco qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros estamos encargados de recaudar, distribuir y custodiar los tesoros, o sea, los recursos del tesoro público. ¿Ya? Esa es nuestra función. Somos el ente recaudador de los ingresos del Estado, ¿ya? Para dar un poco de contexto. ¿Ya? La tesorería, desde el año más o menos 2014, empezó a trabajar en temas de inteligencia de negocios. ¿Ya? Ese fue su primer acercamiento con los temas de los datos. ¿Ya? Empezó a formalizar el tema de la inteligencia de negocios. Entonces, lo primero que se forma es esto de, oye, tengo esta planilla de cálculo, ¿cierto? Estos son datos oficiales, y los llevamos también a un repositorio, que fue nuestro primer lake. ¿Ya? El año 2016 se empieza a generar un poco de orden con respecto a este ley, y empezamos a hacer toda una lógica de levantar cuáles eran los datos, y se genera un primer catálogo de datos. En el año 2018 empezamos a trabajar más en las líneas de visualización analítica. Y es por eso que se contrata en este caso, no voy a hacer propaganda a una empresa, pero se contrata una herramienta de visualización analítica, y se trabaja en el primer data warehouse institucional. ¿Ya? El 2020, como sabemos, viene ya todo lo que es la pandemia, y en todo lo que tenía que ver con los datos empezó de cierta forma a fragmentarse. Muchos empezaron a tener esta necesidad de empezar a generar datos, entonces empezó a haber un crecimiento de cierta forma inorgánico con respecto a la generación de datos. Entonces, por ejemplo, teníamos como muchas áreas de datos en varios lados de la institución. ¿Ya? Y el año 2022 se nos ocurre, ¿no? Empezar a tomar esto que era este hype, por decirlo de alguna forma, de la inteligencia artificial. Oye, teníamos ya, ¿cierto?, analítica descriptiva, quizás deberíamos empezar a dar el siguiente paso, dijimos en ese momento. Entonces se genera una meta institucional para desarrollar un estudio de análisis predictivo. Nosotros en ese momento estábamos con el convenio FOGAPE, no sé si ustedes lo recordarán, pero daba medidas de alivio tributario. Entonces nosotros queríamos ver cómo iba a ser y predecir el comportamiento de esos convenios. ¿Ya? Entonces unimos a un pequeño equipo que tenía funciones de inteligencia de negocio y la unidad de modernización institucional. Y juntos empezamos a trabajar en este proyecto. El tema es que fue un proyecto súper complejo, precisamente porque no existía este concepto de gobierno. Entonces fue difícil generar el proyecto, porque primero,
¿dónde estaban las fuentes de datos? ¿Cuáles eran las fuentes oficiales de los datos? ¿Ya? Si bien habían profesionales súper expertos en los temas, el tema era encontrarse expertos, ¿cierto? Y este conocimiento que tenían las personas solamente estaba en las mentes de estas personas, no había nada que pudiera decirnos, esta es la documentación oficial de cómo hacer las cosas con respecto a los informes. Entonces, eso fue súper complejo. Temas de calidad de datos. Solamente en el extraer la información y verificar que teníamos algunos problemas, ¿cierto?, en la calidad de datos, ya nos hizo extender el proyecto harto. Estuvimos más o menos como unos 3 meses limpiando data, verificando errores, súper complejo. Y luego, ¿cierto? Pudimos sacar nuestro humilde modelo predictivo, ¿cierto? Pero nos dimos cuenta de que había hartas falencias en esto. ¿Ya? Fue complejo, estaba esto de los silos, los datos no estaban integrados, ¿cierto? Unos datos estaban otros por acá, no conversaban. Entonces, al finalizar este estudio, nosotros le presentamos los resultados a nuestro actual nuestro actual tesorero, don Hernando Vicelli, y también en el mismo estudio hacemos una declaración que es súper importante y que decimos que el estudio fue complejo y que teníamos desafíos importantes en cómo generar un gobierno de datos, que creíamos que esa era la solución para poder hacer esto mucho más rápido, ¿cierto? Etcétera. Adicionalmente, el tesorero nos encomienda la misión de llevar estas conclusiones, levantarlas y generar un plan para poder desarrollar esto. ¿Ya? Y es por eso que dentro de ese mismo periodo, el tesorero no, se propone, dentro de su compromiso de alta dirección pública, mejorar los procesos de gestión de datos. Y es ahí que se empieza a juntar un equipo de diferentes especialistas de temas de procesos, de innovación, de inteligencia de negocio, y formamos esta primera unidad, por decirlo de alguna forma, de gestión de datos. ¿Ya? Y bueno, de ahí hacia adelante, ¿no? Empezamos a investigar, fuimos con diferentes instituciones, por ejemplo, la CMF, con Contraloría, Servicio de Impuesto Interno. Ahí tengo que reconocer mucha la labor que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social, y ahí le mando un saludo a Verónica Chá, que de cierta forma es una de nuestras mentoras en haber avanzado en esto. Ellos ya habían avanzado en esto y nos dieron hartos lineamientos y nos explicaron también algunos problemas que habían tenido y que era importante que nosotros tuviéramos en cuenta para no cometer los mismos errores. Entonces, creo que uno de los mejores componentes que a nosotros nos apoyó en el desarrollo del gobierno de datos es primero que había experiencia en diferentes instituciones, había que ir a buscarla, ¿sí? Pero también teníamos el compromiso de nuestra máxima autoridad, y eso creo que es súper relevante en cualquier proyecto de gobierno de datos, ¿ya? O sea, asumir el compromiso de que hay un incentivo, ¿cierto?, para poder lograr algo, ¿ya? Creo que eso es súper relevante. Súper, gracias Luis. ¿Y cómo ven ustedes esta iniciativa de gobierno digital de armar este modelo de gestión de datos del Estado? ¿Cómo ven la instalación en sus instituciones? Jaime. Gracias, Oscar. A ver, importantísimo. A ver, por una razón muy simple de mi perspectiva. No es bueno mirarse el ombligo, como digo yo. Es decir, cuando uno está armando una práctica sobre la cual hay experiencias, pero estas experiencias no son copy-paste, ¿no es cierto? No es cosa de decir, así lo hizo el Ministerio de Desarrollo Social, lo voy a replicar exactamente igual acá. Yo creo que una de las cosas más importantes de este nuevo modelo de gestión de datos del Estado es que desde el punto de vista de la superintendencia es un pilar adicional. Como ya hemos armado ciertas pilares fundacionales, viene esto a armar un pilar bien estructural para fortalecer esta visión que tenemos en términos de gobernanza y gestión de datos en la super. Y fundamentalmente ser parte de una comunidad de gobernanza en el Estado, sin contrapartes con las cuales uno pueda aprender experiencias de lo que uno está haciendo, lo que están haciendo los demás, de cómo los demás lo están haciendo, cuáles son los éxitos y los fracasos. Uno puede terminar a la deriva. Y en ese aspecto, tener comunidad, ser parte de todo este ecosistema de gobernanza a través de este modelo y lo que se está conformando, particularmente en un proyecto que no lo comentaste, pero que es de la superintendencia, liderado como consultor el BID,
a través de la Secretaría de Gobierno Digital me parece que es fundamental. Y por otra parte, la superintendencia, antes de mi llegada, también como parte de ese proceso que comentaba anteriormente, contrató una consultoría y a través de esa consultoría hizo un diagnóstico de madurez. ¿Ya? Y creo que aplicar un instrumento que viene pensado desde el Estado nos va a permitir confirmar o alinear lo que tenemos hoy día como visión particular de lo que debería ser nuestra pauta de guía, de, tomada de esa consultoría y diagnóstico que se hizo hace un par de años atrás, para construir junto con la visión global del Estado el deber ser en gestión de datos y gobernanza. Y como último dato, bueno, en diciembre del año pasado publicamos ya institucionalmente nuestra estrategia de datos y nuestra política de gestión de datos. Eso fue un trabajo que concluimos el año pasado con mi llegada. Y obviamente que alinearnos a la estrategia de datos del Estado es un deber como organismo, ¿no es cierto? Y tener este modelo que obviamente va apalancado por una visión del Estado sobre el Estado nos permite, sobre datos, gestión de datos en el Estado, nos permite saber si estamos caminando con los mismos objetivos o no, adecuarnos, alinearnos en lo que hemos visto como propósito de largo plazo nuestro. ¿Ya? Así que son yo diría esas tres cosas, ¿no? Uno, comunidad. Dos, poder evaluar nuestra madurez en base a un instrumento que es institucional del Estado. Y tres, a partir de eso, alinear la estrategia y políticas de gestión que tengamos, el camino que hemos decidido correr con aquello que el Estado se está trazando. ¿Ya? Eso es para mí lo más relevante desde el punto de vista de la existencia y el nacimiento de este modelo de gestión y todo lo que va acompañado a la estrategia de datos del Estado a partir de lo que tú señalabas en la transformación digital que apunta como un pilar adicional a partir de 2025 la gestión de datos en el Estado. Claro. Claro, tú mencionas ahí el tema de la mesa de gobernanza de las superintendencias. No sé si les ha tocado, les ha llegado la noticia, pero esto se armó efectivamente como un proyecto BID para juntar, en este caso, a las superintendencias que tienen, en el fondo, un tipo de operación en común, aunque sean de distintos ámbitos, tienen muchas cosas en comunes y efectivamente trabajar en conjunto el tema de la gobernanza de datos. Eso viene funcionando del año pasado, ¿no, Jaime? Sí, partió en julio del año pasado. Claro. Julio por ahí. Sí. Y debería, creo que durar como hasta julio-agosto de este año. De este año, ¿no? Sí, claro. De este año. Y va con la misma línea de la etapa 1 que señalabas tú, va todo convergiendo, es decir, claro. ¿no es cierto? La etapa inicial de fundar gobernanza en la superintendencia del Estado, y es parte de la estrategia de datos del Estado, global, claro, que decidió partir por la superintendencia. Así es. Otra cosa que estaba, digamos, dando vuelta también como parte de la estrategia de introducir esto, es armar también mesas de trabajo sectoriales, ¿cierto? Como por sector, ¿cierto? Del Estado, entendiendo que salud es todo un mundo, educación es todo un mundo, etc. Trabajo es otra. Claro, por ejemplo. Sí, efectivamente. Eso en este momento todavía no está funcionando, pero está como parte de las ideas también que se han planteado, entendiendo que es mucho más fácil cuando tú lo haces también con la gente que está alrededor, ¿no? Que muchas de las instituciones no solo tienen temas respecto de los datos propios, sino que también de los datos sectoriales, ¿no? Así es. Y ahí también hay mucha oportunidad de generar valor, de mejora, de ordenar el tema de los datos sectoriales. Efectivamente. Luis, un poquito ahí, cuéntanos tú cómo ha sido en el caso de la tesorería, cómo se ve la instalación del modelo. Mira, nosotros en tesorería el año 2023 comenzamos con toda la línea de evaluar nuestra madurez. Ya en ese momento, claro, no existía esta iniciativa desde un ente estatal, ¿cierto? Una estrategia a nivel del Estado. Entonces nosotros fuimos a buscar modelos, leímos varios, buscamos y nos encontramos, claro, que Dama, primero tenía un capítulo chileno, que era súper importante destacar eso, que hay muy buenas traducciones de los libros, ¿cierto? Eso era súper importante, veíamos otros modelos y claro, era quizás todo inglés, claro, hay algunos que se manejan en inglés, pero es difícil, ¿cierto? La barrera idiomática de repente. Adoptamos, ¿cierto? El Dama.
pero tuvimos que ir de cierta forma improvisando un poco. Nosotros éramos neófitos en el tema, tuvimos que estudiar mucho el tema. Y también ahí, claro, nosotros en este caso no contamos con recursos para poder implementar el tema. Nosotros, por ejemplo, vimos varias experiencias que se habían acogido, por ejemplo, a recursos del BID. Nosotros no tuvimos esta oportunidad. Entonces, buscamos también sinergia dentro del Estado, ¿no? Tuvimos una mentoría con el Laboratorio de Gobierno. Y ahí el Laboratorio de Gobierno nos ayudó a darle el primer impulso. Con ellos, por ejemplo, construimos una metodología para poder hacer el levantamiento de nuestra madurez. Adicionalmente, y aquí refuerzo harto el componente y el compromiso de los equipos, que dentro del equipo que se formó hubieron personas que fueron a buscar y a capacitarse para poder darle fuerza a esto. ¿Ya? Entonces ahí utilizamos una herramienta en particular que era DataMat, que le daba una estructura a esto. Además, buscamos otra herramienta como el Data Maturity Matrix de Chicago, que también nos permitió evaluar nuestra madurez. Entonces, comenzamos con este modelo y fuimos también iterando, ¿ya? Desarrollamos talleres para evaluar la madurez con las diferentes divisiones de la institución y fuimos verificando cómo ir mejorando en cada etapa para ir haciendo mejores levantamientos. Y finalmente, con la última división, que era la división de operación en este caso, ya pudimos poner en práctica las mejores prácticas, valga la redundancia, para poder hacer este levantamiento. Eh, entonces, claro, fue harto de trabajar. Sí, posteriormente hicimos capacitaciones. Nos preocupamos harto de poner dentro del plan anual de capacitación el concepto de gobierno de datos. Y ahí confirmamos también que no estábamos muy equivocados y que íbamos en buen camino, a pesar de este proceso que fue más bien, en cierto sentido, innovador, por decirlo de alguna forma. Con respecto al marco, creo que destaco mucho lo que menciona Jaime, esto el concepto de comunidad, ¿cierto? Que existe alineamiento y que te puedes alinear. Eh, Creo que una de las cosas destacables del marco es que posiciona el tema y la importancia de los datos a nivel institucional y a nivel de Estado, ¿ya? Es difícil de repente ponerse de acuerdo, ¿cierto? Pero claro, te entregan un lineamiento. Y lo otro que es súper esencial y que también lo hemos visto durante esta experiencia que hemos tenido y con otras instituciones, el concepto de incentivos. Todos sabemos que está este concepto del Homo economicus, ¿cierto? Que es súper destacable que las instituciones se alinean con respecto a los temas de los incentivos. Entonces, hoy día tenemos un PMG, ¿cierto? Que el PMG de Transformación Digital nos dice, oye, tenemos esto, ¿cierto? Y alineas también a la institución. La gente estaba pensando en el concepto de gobierno de datos, ¿ya? Y lo otro importante que es destacable es que dentro del marco se toma implícitamente el concepto de arquitectura empresarial, ¿no? Que te dice, oye, para esto tienes un lineamiento general, ¿cierto? Que es una estrategia, ¿cierto? Y tú vas a adoptar estrategia dentro de esa institución, ¿cierto? Y esa estrategia tiene que materializarse, ¿cierto? En una estructura organizacional, ¿cierto? Generar equipos, ¿cierto? El tema de los procesos. Vamos a generar procesos de gestión de datos y vamos a formalizar los procesos de gestión de datos. Vamos a alinearnos también con nuestra arquitectura tecnológica y el concepto de los datos. Entonces creo que eso, ¿cierto? Le da un orden a seguir y te entrega una guía. Sí tenemos harto, creo, desafíos porque, claro, nosotros, por ejemplo, somos una institución grande que cuenta con recursos, no todos los que uno quisiera, pero también hay instituciones que son mucho más pequeñas, ¿cierto? Y que les va a costar más esto. Entonces, entregar un lineamiento, ¿cierto? Entregar herramientas que te facilitan el trabajo, creo que es destacable. ¿Mm? Súper. Y no sé si nos puedes contar un poquitito, Luis, ahí qué resultados ven ustedes hasta el momento, qué resultados destacarías, qué cosas crees tú que han sido relevantes en términos de este camino recorrido. Claro. Una de las cosas que destacamos y también lo menciona Jaime es el concepto de desarrollar esta política de gobierno de datos, ¿no? Que dice a la institución, oye, para nosotros son importantes los datos y tenemos que transformarnos en una institución que toma decisiones basadas en datos. Eso creo que es uno de los aspectos más relevantes y que alinea a toda la institución y le da una orgánica. Nosotros también diseñamos acá a partir de la misma política y después un manual de gobierno de datos
la estructura, ¿no? Tenemos un consejo directivo, un consejo táctico y una red desplegada del gobierno de datos. En ese aspecto, ¿cierto? Generamos una estructura y eso creo que te permite avanzar harto. Lo otro son los incentivos, ¿ya? En este caso, el tesorero, ¿cierto? Se puso la camiseta y dijo, oye, voy a ingresar esto dentro de mi ADP. Y eso hizo que también los otros jefes dentro de la institución se alinearan con eso. El concepto y los incentivos de los mismos, las diferentes autoridades dentro de la institución se alinearon a la estrategia institucional y también declararon objetivos dentro de sus ADPs y dentro de las metas institucionales. Entonces, todos y cada uno de los funcionarios y funcionarias que trabajan acá en la institución se alinearon a ese concepto. Ya todos los equipos trabajando en el concepto de gobierno de datos. Eh, Creo que también es importante, cuando hicimos esto de nuestra evaluación de madurez, era de cierta forma transparentar los miedos que teníamos con respecto a los datos, ¿no? Teníamos que darle un propósito. Entonces, en la generación de ese propósito, eh, trabajamos en un taller en específico que era utopía-distopía. ¿Ya? Y eso creo que fue súper clarificador, porque no- junto con una consultora que nos facilitó la gente del laboratorio de gobierno, manifestamos cómo se vería la institución con un gobierno de datos y cómo se veía la institución sin un gobierno de datos. Entonces, claro, veíamos lo malo que podía ser no tener un gobierno de datos. Por ejemplo, planteábamos, hoy el ministro Marcel salía con las cifras de recaudación y decía 50 billones, por decir algo, y nosotros salíamos con una cifra que decía 35 millones. Imagínense el papelón que podríamos tener con respecto a eso. Entonces, uno de los puntos que también, que era esta preocupación, nos permitió desarrollar un proceso de las solicitudes de datos y hablar un solo concepto con respecto por ejemplo, a la recaudación. Nos alineamos y definimos que era un concepto de recaudación que es súper importante dentro de la institución, ¿no? Hablar un lenguaje común, entonces salir con un dato común también. Entonces, había harta preocupación del tesorero de repente salir con un dato equivocado, por ejemplo. Claro, porque todas las divisiones, en este caso, tienen diferentes conceptos con respecto a un dato. Entonces, teníamos que alinear. Entonces, una de las cosas que destacamos dentro de estos avances fue la formalización de este proceso de solicitudes de información, ya que permite a toda la institución moverse en pos de una solicitud, por ejemplo, que podía ser desde el Senado. Nosotros tenemos muchas solicitudes del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Superintendencia, ¿no? Somos una institución que es súper intensiva en datos. Entonces, no podemos equivocarnos en eso porque impacta también en las políticas sociales. ¿Ya? Entonces creo que es un logro destacable de lo que hicimos acá. Y eso también nos permitió también desarrollar el SLA, cuánto nos estamos demorando en contestar esta Demorando. solicitud y la gestión del conocimiento. O sea, hoy día, si alguien viene y nos solicita un dato en particular, nosotros ya lo teníamos construido. Listo, rápido. Salimos listos. Tenemos un catálogo de reportes institucionales, un catálogo de queries, ¿cierto? Si es que queremos, nos hacen estas solicitudes, ¿cierto? Y otro punto que también destacó es nuestro plan de gestión del cambio. Y hicimos una alianza con el área de desarrollo de las personas, ¿no? Este concepto de gobierno. Existe el gobierno de datos, ¿cierto? Pero también existe el gobierno, otros tipos de gobierno dentro de la institución y es importante reconocerlos. Entonces también hicimos este pacto con la gente de desarrollo de las personas que nos permitió ir capacitando, ¿cierto? Nos hizo un espacio en los planes anuales de capacitación. Nos alineamos con ellos en cuanto a su modelo de gestión del cambio, adaptando el tema de gestión del cambio, ¿cierto? Y otras cosas que también destacamos es que después de esta experiencia compleja de inteligencia artificial, hemos avanzado harto en temas de inteligencia artificial y analítica, que nos ha facilitado un montón el trabajo. Creo que eso es importante. Y el que desarrollamos a nuestro equipo de datos como un activo organizacional. ¿Ya? Y eso creo que es súper destacable. Nuestros equipos están súper comprometidos en la gestión de datos, han aprendido montones, se han capacitado bien y bueno, ahí también tenemos un desafío quizá a nivel de Estado, que es la retención de estos talentos. Creo que es un desafío que deberíamos también considerar dentro de la misma gestión del cambio. ¿Sí?
Los temas de interoperabilidad, creo que tenemos varios procesos ya como formalizados con los temas de interoperabilidad y hemos ordenado harto el tema de interoperabilidad. Eso que yo creo que a grandes rasgos es lo que podemos destacar gracias al gobierno de datos, que te permite dar un orden a todo este tipo de cosas. Súper, muchas gracias. Jaime, por tu lado, ¿qué cosas crees tú que se pueden destacar como avances en esta mirada de gobierno de datos y que, por cierto, apoyan a la institución finalmente? Bueno, a ver, lo primero es que se ha institucionalizado una organización de gobierno que está en este momento en un régimen de empezar a funcionar. Yo comenté, el Comité Ejecutivo de Gobernanza de Datos estaba instaurado, funcionaba, ahora ya funciona bajo la tutela, la guía de esta unidad. Hay un comité directivo que siempre funcionó, del cual soy parte del comité, y comité de custodia de datos se conformó el año pasado. Para la institución, nosotros somos una institución pequeña, yo le llamo, somos una pyme institucional, somos 250 personas. Entonces, tener la capacidad de llevar a cabo el gobierno es una tarea que tiene que insertarse dentro del quehacer completo de la institución. Dentro de la operación, ¿no es cierto? En la lavadora del día a día tenemos que ir logrando pasos concretos, como bien lo señalaste tú, ¿no es cierto? Pequeños éxitos en algunos ámbitos. Y el Comité de Custodia de Datos, que son nuestro frente que nos permita llevar a cabo la gobernanza, llevarla a la práctica en las distintas áreas, para nosotros así es un hito fundamental, ¿ya? Yo creo que eso es súper importante. Y lo segundo, bueno, es que hemos querido ir realizando la gobernanza a partir de un top-down, como se dice, desde arriba, teniendo nuestra estrategia, nuestra política y cómo vamos a través de esa política general ir generando otras políticas eventualmente en el tiempo, pero eso, si no tiene tangibilización concreta, termina como un papel en un escritorio, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que hemos definido como táctica es irlo realizando a través de casos de uso. Yo creo que lo que decía Luis ahí, ¿no es cierto?, a partir de esa instancia de IA en particular que les permitió ir mejorando, darse cuenta de sus problemáticas, un poco acá es forzarla de alguna manera a partir de los proyectos de implementación de casos de uso o de usos de datos dentro de la superintendencia. Y desde ahí la gobernanza, ir viendo qué requerimos de ir fortaleciendo. Por ejemplo, tenemos un proyecto grande que es nuestra base consolidada, le llamamos, de información previsional. Entonces, en ese proyecto que va a contar con recursos y se tiene que implementar durante este año, la gobernanza tiene que ser parte de esa instancia e ir identificando qué áreas de conocimiento son las importantes de fortalecer o de definir para que ese proyecto sea exitoso y sustentable en el tiempo y no termine en más de lo mismo. O sea, haz lo mismo y te obtendrás los mismos resultados, ¿cierto? Pero de una manera escalonada y paulatina en el tiempo. Entonces, son dos áreas: organización, formalización de nuestra organización que nos permita hacer realidad en la práctica, y la práctica a través de, a nivel institucional, que la gobernanza esté presente en todos y cada uno de los proyectos que tienen necesidades de datos a nivel de la institución. Y a partir de ahí ir llevando a la práctica la realidad de la gobernanza. Súper, muchas gracias. Bueno, abro espacio acá para las preguntas del público, para Jaime, para Luis o para mí, las pueden poner ahí en el chat. Mientras tanto, también ahí les recuerdo que hay un curso que desarrollamos nosotros de gobernanza de datos. El programa va a estar actualizado, espero prontamente, con los temas del modelo de referencia. Hoy día está como un poco más dama en genérico, digamos, pero hacemos harta mención al modelo y a las cosas como más aterrizadas. Ahí, de hecho, está el link, lo compartieron en el chat, y al principio, no sé si vieron, aparecían también ahí los QR como para llegar al link. Así que los dejamos también invitados a quienes tengan interés en el curso.
¿Preguntas? Yo tengo una pregunta con respecto a los logros que se pueden mostrar que sean como más vendibles en las instituciones. No sé si nos pueden eh, ilustrar ese tema, porque bueno, yo sé que comités y cosas así es súper importante. O sea, como que gobernanza de datos de repente es como, por decirlo así, fome y está bien, porque ¿no es cierto? Es como poner el cimiento de la casa. El No cimiento es tiene que estar sexy, bien dicen. hecho. Eso no es sexy. Entonces, ¿cómo le van sacando algo de sexy o simplemente no se puede nomás? Y, y por suerte tener un directivo que lo entienda es lo que se necesita, pero esa es un poco mi pregunta. Eh, eso. Y Víctor levantó la mano también ahí para... Sí, lo tenemos ahí. A ver, por aquí, por la Tesorería General de la República, yo sé que todas las instituciones en algún momento tienen que hacer cuentas públicas. Hacer cuentas públicas es un terror, ¿no? Juntar a todas las personas, ponerse de acuerdo en los datos, es súper complejo, ¿ya? Y es algo que todos los años tenemos que hacer. Entonces, como medida acá en la institución, nos pusimos de acuerdo, ¿cierto? Y generamos un proyecto de automatización de la cuenta pública, ¿ya? A través de nuestro data warehouse. Entonces, hoy día tenemos un reporte online que le permite, en este caso, al Tesorero General de la República, de cierta forma, mes a mes, hacer una cuenta pública, ¿ya? Porque está automatizado, ¿ya? Fue un proceso súper complejo, nos tomó alrededor de un año porque teníamos que tomar todas las fuentes de datos, ¿cierto? Pero en eso yo creo que un proceso que antes nos tomaba 3, 4 meses, porque empezábamos a trabajar más o menos como a finales de diciembre en esto, y recién lo estábamos viendo en mayo, ¿cierto? Nos facilitó harto el trabajo, liberamos montones a los equipos que teníamos que sacar de cada una de las divisiones de negocio para poder trabajar en esto. Ya, o sea, yo creo que eso es súper valorable que nos permitió a través del gobierno de datos ponernos a coordinarnos. También destaco ahí un reporte en específico que es el reporte de la operación renta. También nos sucedía que cada proceso teníamos que desarrollar reportes para dar cuenta de cómo íbamos avanzando y también hicimos lo mismo, automatizamos esa reportabilidad, generamos junto con los encargados de negocio las automatizaciones y hoy día tenemos un reporte online también, o sea, con un día de desfase que nos permite ver los resultados de la renta que no es un proceso cualquiera, es un proceso de carácter nacional, ¿cierto? Y que es de relevancia para para todo el país. Y por último, creo que hay algo que queremos destacar y que hemos estado trabajando con gobierno digital, ¿ya? Nosotros junto con gobierno digital desarrollamos un sitio que analiza y consolida nuestra experiencia como TGR en el tema de gobierno de datos. Diseñamos una guía de 10 pasos para poder acercarte a los temas de gobierno de datos, ¿ya? La gracia de este sitio, que deberíamos estar lanzándolo durante abril, en conjunto con Gobierno Digital, es que hay muchos templates, hay muchas herramientas, contamos nuestra experiencia, tenemos presentaciones, hicimos, por ejemplo, evaluaciones de si que quieres construir un equipo de datos, ¿cierto? ¿Qué consideraciones tenéis que tener? Levantamos descriptores de cargo, por ejemplo, las competencias que tenían que tener estas personas. Incluso desarrollamos también en conjunto con Gobierno Digital el mismo formulario que tienen ellos, lo automatizamos también a través de un dashboard que uno termina de generar ¿cómo se llama? La herramienta de diagnóstico y te entrega inmediatamente también los resultados con gráficas, dónde están tus puntos bajos, etcétera. Entonces también le hacemos publicidad a esto porque creemos que va a ser súper relevante para las instituciones. En el punto que ahí de nuevo me acuerdo con lo que dice Jaime, el concepto de comunidad. ¿Cierto? Aquí podemos armar comunidad en virtud de esta guía de 10 pasos, ¿ya? Y también hay muchas herramientas ahí que les va a permitir hacer levantamiento y avanzar en temas de gobierno de datos. También ahí publicamos, por ejemplo, nuestro proyecto de gestión del cambio en diferentes pasos, así que creo que es una súper buena iniciativa a partir de esto de qué es lo vendible. Bueno, obviamente también tenemos las cosas de inteligencia artificial que también nos permitió
automatizar procesos. Hoy día, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero nosotros tenemos un contact center, ¿ya? Y teníamos que evaluar al contact center, ¿cierto? Y eso era un trabajo súper complejo porque teníamos alrededor de 100.000 audios, ¿cierto? Y teníamos que hacer auditoría de esos audios. Y con las capacidades de personas solamente alcanzamos muestras súper pequeñas, ¿ya? Hoy día, a través de herramientas de inteligencia artificial, podemos evaluar los scripts, evaluar las transcripciones, evaluar los sentimientos y emociones de las personas que interactúan dentro del audio. Y creo que eso es súper potente, ¿ya? Esto lo vamos a implementar durante este año, ya tenemos la versión beta. Y bueno, no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido este concepto de gobierno de datos. Súper. Jaime, por tu lado, ¿algo que comentar? A ver, yo creo que primordialmente está lo que comentaba recién. Es decir, por ejemplo, ahora nos viene la reforma, ¿cierto? La reforma la reforma del sistema de pensiones va a ser un cambio de eje, de foco relevante. Y desde ya está plasmado desde el punto de vista de la implementación de esa reforma y reforzando lo que decía previamente, el que gobernanza esté presente en cada una de las iniciativas que van a ser necesarias para hacer realidad la implementación de aquí a distintas etapas en el tiempo de la implementación que significa en distintos ámbitos para la superintendencia. Hay cosas tremendamente relevantes y que van a tener impacto importantísimo aquí a 2 años para los ciudadanos. Entonces, desde ahí está nuevamente este tema institucional de que la gobernanza la necesitamos para ir cambiando y guiando una mejor forma de hacer las cosas de cómo la estamos realizando hoy día. Hemos estado presentes en temas de IA, la IA todavía es un tema muy, muy, muy eh, inicial dentro de la superintendencia. No tenemos todavía un proyecto armado en ese ámbito, pero hay inquietud porque necesitamos empezar a hacer más cosas con menos. Y obviamente que algunas herramientas de automatización, machine learning y IA pueden aportar y hemos levantado iniciativas y oportunidades. Están hoy día en nuestro portafolio de proyectos donde los temas de calidad de datos son absolutamente críticos, ¿ya? Eh, y hemos hecho un piloto porque obviamente que tener gobernanza tiene que ver con saber qué tengo, dónde lo tengo, para qué lo uso, cómo lo uso, qué restricciones de uso tiene, y armar esta capa que nos permita conocer eso requiere de herramientas, no lo podemos hacer en Excel. Entonces el año pasado estuvimos haciendo un piloto para evaluar ciertas herramientas que nos permitan tener una capacidad de gobernanza y algunos ámbitos de gestión de datos que pudiéramos mejorar. Y una experiencia que la concluimos en enero, que ahora va a estar en un proceso de evaluación para ver qué ámbitos de todo eso que se hizo en ese piloto o en ese caso de uso bien específico que tiene que ver con unas estadísticas que se publican públicamente en la superintendencia, son las que nos ayudarían o no en mayor, mediana o menor medida a cumplir nuestros objetivos que están en la estrategia. Y desde ahí ir viendo de qué manera ese constructo lo vamos llevando a realidad a partir de los proyectos que yo comentaba y que van a estar muy, muy orientados del lado de la reforma, también desde el punto de vista de la Ley de Protección de Datos Personales, que es otro eje, y lo que hablaba de la transformación digital del Estado. Súper, gracias. Víctor, tú tenías la mano levantada. Sí, hola, ¿me escuchan, cierto? Sí, se escucha bien. Muchas gracias por este taller. Yo creo que estos temas son muy atingentes y son súper interesantes que están ocurriendo ya hoy en día en diferentes instituciones, están avanzando unas más, otras menos, ¿cierto? Igual lo que comentó Jaime me pareció súper interesante que en el fondo las instituciones tienen diferentes niveles de madurez, están pasando por diferentes proyectos, entonces, o su cultura es diferente. Y no es como llegar y hacer un copiar y pegar de que esto me llevó y me va a funcionar en otra institución. Y mis preguntas eran en ese sentido, bueno, ya la respondieron, era cuáles serían como los primeros pasos para poder generar valor, porque muchas veces estas cosas como que no es la parte más sexy, por así llamarlo, porque no estamos haciendo business intelligence, modelos predictivos o etcétera, sino que es construir esta base. Y lo otro, ¿cuáles han sido como sus principales desafíos en poder llevar a cabo esta iniciativa? A ver, Víctor, lo primero es entender dónde están siempre el tema del dolor, dónde duele la institución en temas de datos. Y ahí puede ser, generalmente hay muchos temas
más o menos comunes, ¿cierto? Calidad es un tema que está siempre presente, no solo en el sector público. Yo vengo del mundo privado. En el mundo privado, la calidad, los hilos, el poder tener acceso oportuno y eficiente a los datos, que tiene que ver con temas de arquitectura, integración, etcétera, pueden aparecer como dolor. Y yo creo que es importante siempre de a poquito. O sea, esto no es, lo inventé yo, o sea, la experiencia práctica mía en el sector privado siempre fue de proyectos muy refundacionales, grandes, terminan empantanados por lo que se comentaba recién, ¿no es cierto? ¿Cómo muestro valor? ¿No es cierto? Plantearse proyectos de un año no es factible, ¿ya? Sobre todo el lado de la gobernanza. Entonces, hay que ir con las áreas internas, con los usuarios, con TI, son tres patitas importantísimas: TI, la área de negocio, las áreas de datos, y que no están insertas dentro de los mismos negocios y gobierno, son patitas relevantes para identificar, ok, aquí es donde más duele, idealmente buscar un ámbito más transversal, pero si no, en un área relevante de los procesos de negocio, aquí duele, y apuntemos ahí, ¿ya? Y focalizarse en eso y mostrar que a través de una mejor gobernanza, yo creo que Luis dio ejemplo, creo que van en la línea, ¿no es cierto? Eh, ahí pudimos efectivamente obtener un buen resultado, y apalanca que eso lo puedas después extender y empezar a avanzar. Pero eso es lo que yo te podría aportar, ¿ya? Y ahí yo comparto totalmente con Jaime. Es importante identificar dónde duele más en realidad. Nosotros, por ejemplo, claro, tenemos este marco DAMA y no es como que, o el marco en realidad incluso de gobierno digital, no es como que yo debería pescar los 11 focos, ¿cierto? Porque tú tienes y este es un desafío constante de las instituciones públicas, que está sobre el ruedo. Te ingresan solicitudes por acá, por allá, por acá, ¿cierto? Tienes estas urgencias, ¿cierto? Y estás luchando en el día a día con la urgencia. Creo que es uno de los grandes desafíos, y como dijo Jaime, hay que dar pasitos de a poco, no es como que tengo que tomar todo, porque si no te vuelves loco. Tienes que ir con planes, ir con la institución, ¿cierto? Y ver por ejemplo, en este caso nosotros tenemos una división de gestión estratégica donde tenemos que verificar hacia dónde queremos enfocarnos. Hoy día, por ejemplo, nuestros focos están principalmente en interoperabilidad, que es súper potente. De hecho, ahí tenemos con muchas instituciones tenemos todo lo de intercambio. Tenemos una norma técnica de interoperabilidad que desde aquí al 2026 deberíamos ya estar trabajando en ella, así que hemos puesto mucho trabajo en eso. Se nos viene muy potente el tema de protección de datos personales. No, de hecho, deberíamos estar empezando el próximo año, pero ya estamos movilizándonos para eso. Los temas también de calidad de datos también ha sido un foco importante para nosotros, ¿ya? Pero claro, no hemos abarcado todo de una, ¿ya? Creemos que es importante tener focos, y eso es súper relevante, y también te permite el mismo marco y la herramienta de madurez te va a permitir verificar dónde están también esos dolores. Oye, quizá nuestro dolor no está en la analítica, porque ya tenemos una buena área de I, por ejemplo, que tiene una buena arquitectura, ¿cierto? Ha desarrollado en conjunto con el área de negocio, buenos reportes, etcétera. Entonces, quizá ahí no tenemos que trabajar, pero sí te va a manifestar, oye, no tienes nada en datos abiertos. Bueno, hay que planificar algo con datos abiertos. Bueno, también es uno de los focos que también tenemos este año. Súper, gracias. No sé si hay más preguntas, tenemos espacio como para una pregunta más, yo creo. Si no, bueno, cerrar nomás, agradecerles a Luis, a Jaime, a todos los presentes por la participación, y bueno, llamarlos ahí un poco a meterse más en este tema, los que tengan interés, ¿cierto? Es un tema que está siendo impulsado por Gobierno Digital, este marco de referencia, como una herramienta para efectivamente introducir los temas de gobierno de datos en las instituciones públicas. Eso, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Y Oscar. nos veremos en alguna próxima instancia. Gracias. Muchas gracias a todos. Los Gracias a esperamos todos. en el curso de gobernanza de datos, si es que quieren ahondar en esto. Parte a principios de abril, así que es el momento para
para registrarse. El link lo compartimos recién en el chat y es una excelente oportunidad para actualizarse y impulsar este tema en la institución con los conocimientos necesarios. Así que eso, muchas gracias.